Hay que ver cómo va Europa de bien, hay que ver cómo va Alemania, que tenemos una crisis de gobierno, y hay que ver cómo va la economía española también. Pues para hablar de Europa, de Alemania, de las elecciones, de lo que podemos esperar y un poco de la economía española, ¿quién mejor que Rafael Pampillón, que es catedrático de la Universidad San Pablo CEU y uno de los economistas que debéis todos seguir ayer? ¿De acuerdo? Desde ayer, siempre. Muchísimas gracias, Rafael, ¿cómo estás? Gracias a ti. Qué gusto. Oye, vamos a empezar por esta Europa que nos da tantos gustos y tantos disgustos, que no puede ir, bueno, poder ir peor puede ir, pero desde luego los datos ahora empiezan a ser todavía más preocupantes porque, claro, la economía renquea al borde de la recesión, sí, pero la inflación empieza a subir. Un poquito, sí. Sí. Pero bueno, es decir, ahí tenemos el informe Draghi y el informe de Letta, se llama, son dos informes que dan en el clavo sobre la pérdida de competitividad de la Unión Europea frente a China y a Estados Unidos. Es decir, tecnológicamente estamos muy atrasados en inteligencia artificial, en semiconductores, baterías, todos los campos que tienen que ver con la biomedicina, con la inteligencia artificial. Europa está atrás. Europa es un parque temático donde podemos tener jirafas si unimos a lo mejor a Albania, ¿no? Que no lo teníamos, pero es que no crecemos. Eso sí, tenemos las mejores marcas del mundo de lujo, sí. Lamborghini, Ferrari, pues todas las marcas de ropa y de cosméticos, pero no somos capaces de absorber esos conocimientos que están ahora en la frontera y que son los que tienen los países con los que nos estamos peleando, claro. Son Estados Unidos y China. A mí lo que me preocupa, y me gustaría saber cuál es tu opinión del informe de Draghi en particular, y también el de Letta, es que hacen un diagnóstico que yo creo que es inapelable. Perfecto. ¿Verdad? O sea, no tenemos competitividad, hemos perdido la batalla tecnológica, tenemos un problema de política energética, exceso de regulación, exceso de impuestos, etcétera, etcétera. Y entonces llega a la conclusión, mi querido Mario Draghi, y decide, lo que hay que hacer es gastar mucho más. El sector privado, dice. Ya, pero el sector privado, claro, el sector privado con la supervisión, con la supervisión de los políticos. Sí. ¿No hemos aprendido nada del plan Juncker, de los fondos Next Generation y de todo esto ya de una vez? Sí, claro, ahí lo que quieren es mutualizar una deuda para que los alemanes también, pero no van a querer los alemanes. Yo no creo que ese proyecto de 800.000 millones al año, ¿no?, de emitir deuda pública mancomunada, no va a ser algo que vayan a querer los alemanes, y menos ahora, que les está cayendo. Hombre, claro, es que si yo fuese alemán y me dijesen que la solución al desastre de los fondos Next Generation, al desastre del plan Juncker, del plan de crecimiento y empleo y toda esa cantidad encadenada que han hecho, es que yo pague por la falta de responsabilidad fiscal del resto de los países, te diría que no. Sí. Y sobre todo porque ha pasado una cosa desapercibida y me gustaría saber tu opinión. En Alemania se han cerrado las fronteras. En Alemania ahora, cuando tú entras en Alemania desde un país europeo, vas a tener que presentar tu pasaporte por primera vez en un montón de tiempo. O sea, los alemanes no están apostando por mayor integración, y eso es con el partido actual. Bueno, yo creo que sobre todo viene de la mala política de Angela Merkel, sí, de la política migratoria y de la política energética, sí, pero sobre todo la migratoria, la entrada de iraquíes, la entrada de refugiados, la entrada de migrantes, todo eso no ha sido bien percibido por los alemanes, que han visto que su estado del bienestar se ha ido desmontando. Y claro, ahora ellos, lógicamente, están tomando la actitud contraria, de decir, bueno, aquí ha entrado todo el mundo, a 500.000 por año, y tenemos que enseñarles el idioma, porque no es gente como los latinoamericanos para nosotros, que saben nuestro idioma o nuestra cultura, que es la misma. Es decir, ellos vienen de unos países árabes, o vienen de Turquía, o vienen de sitios donde los alemanes no están acostumbrados, y esa mezcla es muy complicada. Es muy complicada. Y claro, ahí
entre la bomba de relojería de la inmigración y ese descontento social que se crea entre los inmigrantes y los ciudadanos que ya estaban allí, se añade el tema energético, que no se le ocurre a nadie más en este mundo que a un alemán, cerrar la mitad de las centrales nucleares y en medio de una crisis energética decir, doblo la apuesta y cierro las demás. Eso solamente se le ocurre a un alemán. Sí. Y concretamente a los verdes. Eso es. Al Partido Verde, que es el partido que cree que las industrias alemanas, que son la potencia industrial de Europa, se tiene que suministrar de energías verdes. Eso es una butad, es decir, están quemando carbón, están contaminando mucho más que con las centrales de ciclo combinado y por supuesto que las nucleares, es decir, que no contaminan nada. O sea, que de alguna manera tienen que revisar el nuevo gobierno que venga después de las elecciones de febrero, el gobierno de Merz, a ver con quién se coaliga, porque si se vuelve a coaligar con el SPD, pues nos puede pasar lo mismo que con Merkel o como con el gobierno actual. Eso es lo que yo creo que es el problema, el riesgo, ¿no? Ellos tienen una opción, que es coaligarse con Alternativa, pero claro, el cinturón sanitario que tienen ahí, el cordón que impide a los alemanes darle cabida en los gobiernos, incluso en estos del este de Europa, que han quedado fenomenal, pues es algo que va a dificultar que Merz, que lo echó Merkel del partido y se fue al sector privado, pero que este Merz es el que va a ser el nuevo canciller, el nuevo canciller de Alemania. Y es un hombre que viene del sector privado y que tiene, yo creo que, suficientes arrestos como para sacar a Alemania de esa situación, que en parte es el automóvil. Que es que el problema de Alemania, mucha gente lo atribuye a muchas cosas, pero es autoinfligido, o sea, una política energética completamente equivocada en la que han pasado de tener el coste energético para la industria más bajo del mundo al más alto del mundo. Es que eso, ¿sabes? Me decían en El Salvador, lo que han hecho en Alemania es lo contrario a nosotros. Hemos pasado de ser el país más peligroso del mundo al menos, y ellos han pasado de ser el país que pagaba menos por la energía al que más, ¿no? Bueno, no el que más del todo, porque luego están mis amigos los ingleses, pero sí tenemos un problema con la política energética y me gustaría saber cómo ves tú que se puede cambiar, porque claro, no puedes reabrir las centrales nucleares. Y con la política industrial con respecto al automóvil, porque claro, como se lleve a cabo la eliminación del coche de combustión que ha puesto en marcha la Unión Europea, es adiós la industria del automóvil de Europa y de Alemania, Y no solo la Unión Europea, sino el tripartito de verdes, liberales y SPD y socialistas. Ese tripartito se ha cargado, se está cargando el sector del automóvil. Y por eso ahora pues Volkswagen está cerrando cantidad de plantas y está echando a miles de personas. Nosotros quizá, no es por evadir la pregunta, pero España tiene la red más importante de regasificadoras de Europa y los alemanes han tenido que montarlas, porque los franceses no quieren que pase nuestro gas a Alemania por sus tubos. Es que los franceses también son muy suyos. Pero bueno, yo creo que vamos a poner un ejemplo positivo que es el de Airbus. Airbus cotiza mucho más ya que Boeing, le ha ganado el territorio en las ventas, se han unido las empresas de aeroespacial o como le queramos llamar de la Unión Europea en una campeona. Y hay esa burocracia que tenemos en Europa de evitar que haya grandes empresas competidoras, tanto comisario de competencia, ¿no?, que impide ese tipo de... Yo creo que ver un poco lo que ha hecho esta compañía o la ASML, la holandesa, que unos semiconductores imprime
Bueno, hay compañías que sí, pero son excepciones. Son excepciones frente a lo que está montando China o Estados Unidos en la educación, por ejemplo. Claro. Tú sabes mejor que yo que las universidades públicas chinas están sacando ingenieros de alto nivel. Bueno, pero miles. Bueno, vamos, es que están sacando creadores de patentes, lo llamo yo, ¿no? Sí. Porque es gente que sale de la universidad y está haciendo patentes todos los días, y de esos centenares de patentes salen 3, 4, 5 empresas. Pero claro, centenares de patentes, 3, 4, 5 empresas que se convierten en grandes. Aquí nos pasa que nosotros de patentes no vamos mal, ¿eh? No vamos bien, pero no vamos mal, podríamos ir mejor. Pero donde vamos, que es mejor ni mirar el dato, es la traslación de patente a empresa, y ya no te quiero ni contar de empresa a gran empresa. Eso ahí, o sea, es que ni existe la estadística, es cero. Porque ¿no? la diferencia está en que la investigación y desarrollo de China se hace para las empresas, se hace en un 70-80% del sector empresarial. Mientras, por ejemplo, en España, el sector empresarial hace a lo mejor el 56 o 60% de la I+D. Pero es muy importante esto que has dicho, es decir, la I+D tiene que estar pegada a las empresas y a las necesidades de las empresas. Y estas patentes de las que hablas, bueno, una patente china, no, son patentes a nivel mundial, o sea, por la Oficina Mundial de Patentes. Eso es. O sea, que no es una patente de Chiquilicuatre, no, son patentes de verdad. Y claro, el capital humano, el capital tecnológico, el capital físico. España, por ejemplo, que el capital físico no nos crece. No nos crece nada. No tenemos inversión, la inversión está estancada. La inversión estancada durante 4 años, 5 años, y absolutamente olvidada en todos los sentidos. Y eso, si me permites, que en el cálculo de la inversión que ponen, incluyen una valoración de la inversión por propiedad intelectual que podríamos debatir en valoración, pero bueno, vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía. Pero es muy importante lo que acabas de decir, porque en la Unión Europea los políticos miran a China con envidia, pensando que China, desde el punto de vista tecnológico y corporativo, es una especie de planificación central socialista. Y yo siempre digo, ustedes no conocen China. China es lo que ustedes llaman capitalismo salvaje. Eso es lo que aquí llaman capitalismo salvaje. Es China. O sea, la investigación y desarrollo está orientada 100% a las empresas. Las empresas son el 100% de la estrategia. Y los 18 mini meses en los que cometieron el error de meter a los políticos en el sector tecnológico, tuvieron que salir, dar la vuelta completamente, porque en 18 meses, esto me lo decían en Estados Unidos el otro día, en 18 meses China perdió 10 años de batalla tecnológica por meter a los políticos en las tecnológicas a sus sucias manos a intervenirlo todo. Es como nos cargamos aquí el sistema financiero de las cajas de ahorro. Igual. Porque metimos a los políticos. Igual. Oye, por cierto, que una vez hablamos de un asunto, quería preguntarte, estas hectáreas de miles de coches que tienen en China para vender y que no le dan salida, ¿tú cómo ves el final de este stock tremendo de coches eléctricos? Igual que el de las casas. Como en el sector financiero de China no aparecen esos préstamos fallidos de manera que nos llevemos un susto y caigan en bolsa un 70% o no sé qué, no sé cuántos, va a pasar lo mismo que, en mi opinión, que con las ciudades fantasmas. No sé si lo sabes tú, pero del 5% de crecimiento de China de este año, casi medio punto es destrucción de cosas que se han construido previamente. ¿Vale? Bueno, pues, por eso la productividad se está cayendo. Entonces, yo creo que va a haber un montón. También porque la natalidad les baja un poco, ¿no? La natalidad, el problema demográfico. Claro, es que China ahora se ha metido en un problema demográfico por la política de un solo hijo de antes, se ha metido en un problema demográfico autoinfligido también. Si lo piensas, toda la gente que le tiene tanto cariño a China, todo lo que le va mal a China ha sido lo que ha venido de la planificación central. La construcción de ciudades fantasmas, la construcción de infraestructuras innecesarias y la política de hijo único. Todo lo demás, que es capitalismo salvaje, les ha ido de escándalo. Pero yo creo que tienen dos salidas. Una,
India, Rusia y los países emergentes que quieran avanzar en electrificación del parque de esto, pero eso no te da el mercado suficiente para todo. Y la otra, literalmente, desmontar y volver a montar, que eso lo he visto yo, lo he visto yo en una empresa que hacía coches y unos kilómetros más adelante los desmontaba y los volvía a montar, ¿no? Muy keynesiano eso. Muy keynesiano, sí. Bueno, pero fíjate que China ha aprendido del keynesianismo y fíjate que en el último plan de estímulo no tienen ni una sola política de demanda, son todo políticas de oferta. Claro, eso es. O sea que también eso es inteligente. Aprender de tus errores está bien. Lo malo es cuando tus errores los cometes y haces como los alemanes y duplicas la apuesta, ¿no? Es que los alemanes le pasa un poco como a los ingleses igual. en la segunda revolución industrial, que los ingleses pasaron de ella porque habían hecho la primera y los alemanes no se han dado cuenta de que existe la inteligencia artificial, claro, de que existen las baterías eléctricas, claro, de que existen los semiconductores. Es decir, se ha quedado atrás. Sí. Es un país que, siendo el motor y siendo el más importante y el que adaptó mejor la segunda revolución industrial, esta tercera la ha dejado completamente tocado. Fíjate, el otro día tuvimos en el programa a un experto en inteligencia artificial que decía que hay 3 tipos de perfiles con respecto a la inteligencia artificial. Uno, los alarmistas, vamos a morir todos, se va a acabar el empleo, esto es horrible, eso, ¿no? Los que han visto Terminator demasiadas veces. 2, los escépticos, yo la he utilizado y no funciona tan bien. Y luego los que se adaptan y la utilizan, etcétera. Lo que decía, a mí me pegaba todo con la forma de pensar de los gobiernos y de las empresas en la Unión Europea, los escépticos. Sí, es verdad, yo la he utilizado y tal, le pregunté una vez a ChatGPT y no me contestó lo que yo quería y no lo he vuelto a utilizar. Ese es el gran problema. Entonces, nos está pasando por delante un problema tremendo, ¿no? Y lo que yo veo es, claro, pues fíjate, si encima tienes la inversión estancada, ¿sabes? Pues entonces es que... y tampoco facilitas la inversión extranjera, porque claro, la seguridad jurídica, la subida de cotizaciones sociales que ha habido en este país ha sido tremenda. Brutal. La subida del salario mínimo ha sido muy superior a la inflación en los últimos años que lleva Pedro Sánchez gobernando. O sea, esos costes salariales y esos costes laborales no salariales, eso sin duda han influido mucho en la subida de los precios. Totalmente, y la inseguridad jurídica influye muchísimo, porque claro, los políticos, particularmente en España, piensan, bueno, si hay inseguridad jurídica para los bancos o para las eléctricas, pues les molestará a los bancos y a las eléctricas. No, si yo tengo una empresa que hace, yo qué sé qué, mesas, digo, oye, si van a por los bancos, dentro de 6 meses van a por los de las mesas también, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es algo... Bueno, aparte de que los fondos de pensiones y los fondos de inversión tendrán en su cartera, tendrán bancos y tendrán eléctricas, con lo cual eso nos afecta a todos. Aparte de que pueden repercutir ese aumento de coste fiscal en los tipos de interés los bancos y en el precio de la energía las eléctricas. Y en el peor de los casos, porque dicen, no lo van a repercutir, en el peor de los casos, que no te presten. Claro. Que no te presten, claro. O sea, la idea de que te van a prestar porque sí es increíble. No, a mí me parece extremadamente preocupante eso porque, claro, Letta, Draghi dicen, oye, pues sí, hay un problema de regulación, hay un problema de fiscalidad, etcétera, etcétera, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo paramos? No solamente es frenar. El otro día se vanagloriaba un político en Twitter de que habían hecho 700 y pico leyes. Y digo, oye, pues esto es una locura. Está loco, ¿no? No solamente es parar el ritmo de aumento de las regulaciones, sino que también hay que desregular, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves competencia? Pues mira, yo lo que veo es que tenemos mayores costes fiscales que Estados Unidos, mayores costes laborales que Estados Unidos, mayores costes sociales, mayores costes energéticos. Europa es un país que necesita, para poder mantener el estado del bienestar, una serie de impuestos y de cotizaciones sociales que luego al final ni siquiera pagan las pensiones. Eso es la otra. Tampoco, encima no te mantienen el estado de bienestar. Claro, dicen hay que pagar muchos impuestos para mantener el estado de bienestar.
Pero si es que no lo está usted manteniendo. Entonces, y ese paro que tenemos en España, en buena medida, es por esas pagas que les damos a muchos migrantes, a muchos españoles, que les damos una renta básica, que les damos una renta de inserción, que les damos una prestación por desempleo, para que van a trabajar. O sea que ese gasto público habría que encauzarlo mejor hacia la inversión, ¿no? Porque en vez de ser, o sea, se ha convertido en asistencialismo, que además es muy peligroso porque genera doble descontento. Por un lado, los contribuyentes están descontentos porque les crujen a impuestos, pero por otro lado, los que reciben ese asistencialismo se convierten en una subclase dependiente. Sin duda. Que está descontenta también. Porque no tiene futuro. Claro, porque, claro, mira Francia. Si mejorase el capital humano, si tuviéramos medios para formación profesional, que tenemos un déficit tremendo de formación profesional frente al resto de Europa, si nosotros adecuáramos la mano de obra a lo que demandan las empresas, si cambiáramos los planes de estudio de las universidades y viéramos, por ejemplo, en medicina, ¿no? Es decir, la demanda de médicos que hay, los estrangulamientos que hay en la seguridad social, en la medicina pública. ¿Por qué no dejamos que haya más médicos? Claro. ¿Qué dificultad hay si hay 3.000 que se quedan fuera del MIR y tienen una nota más que aceptable? O sea... esa es la otra cosa. El MIR, que no deja de ser un arancel a la mejora de la situación de la medicina. Qué maravilla. Oye, a ver si le hacen caso, ¿no?, a Rafael, porque es que, claro, tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Rafael, por de nada, y ya sabes que estás en tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacerle caso.